Seguimos en punto de partida, nos visita la diputada nacional por el justicialismo, Silvina Frana, referente santafesina del Partido Justicialista. Silvina, gracias por estos minutos. Charlar sobre distintos temas sociales, esa es la idea de esta invitación. Particularmente el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, es una caja de resonancia de algunos temas específicos, por ejemplo el tema tarifas, cómo impacta esto en el sistema productivo, en la base social, en las familias. ¿Qué reflexión tenés para hacer en este sentido? Bueno, nosotros ya por el mes de febrero, cuando nos empezamos a enterar de este aumento, a nuestro juicio, indiscriminado e injusto de las tarifas, ya desde ese momento muchos sectores, incluido el justicialismo, presentamos distintas iniciativas en el Congreso Nacional para retrotraer esta situación o al menos darle un dejo de sentido común a esto que ellos llaman sinceramiento de tarifas, que en realidad es un aumento de todos los servicios públicos y que claramente afectan a todos, y donde no se tuvo en cuenta lo que significa un servicio público. Un servicio público es precisamente un servicio que se presta indispensable, como es la luz, como es el gas, y que tiene que llegar a todos los sectores de la población, a los más acomodados y a los más pobres. Claro. Entonces, por eso, en todo el mundo, los servicios públicos, las tarifas se subsidian. Lo que podemos discutir es de qué forma los subsidiamos, a lo mejor con menos subsidios para los ricos, con más subsidios para los que están para los más vulnerables, pero no, lo que nadie puede discutir es que esto se debe subsidiar. Y este gobierno tomó las empresas de servicios públicos y le hizo un análisis como que fueran empresas privadas. Entonces aumentaron el 1000% la luz, el 1000% el gas. Bueno, pero tampoco está claro, Silvina, en ese esquema, en ese planteo, tampoco está claro el costo de funcionamiento de un servicio público, porque no se hicieron audiencias públicas. Exactamente. Porque no se sabe cuánto sale, por ejemplo, sacar el gas de boca de pozo, el petróleo. Nadie lo tiene claro, entonces uno no puede basarse en hipótesis, para definir una política de este tipo. Totalmente de acuerdo. Y lo que vos decís es tan cierto, que todos estos aumentos además fueron ilegales, porque no cumplieron con los pasos que están previstos en las propias leyes, que tienen que ver con hacer audiencias públicas, escuchar las voces de todos y poder sacar la mejor decisión. Claro. Entonces se tomó una medida ilegal, inconsulta, fuera del sentido común, donde a todos se les aplicó el mismo aumento de tarifas. Y por ejemplo, lo que todos tenemos que saber, para dar un ejemplo que a lo mejor no es nuestro, pero que me parece que es elocuente, en el sur de nuestro país, sin gas, la gente no vive, literalmente, se muere de frío. Entonces no es lo mismo el valor de una tarifa en el sur del país que en un lugar más cálido. Además, todos sabemos, y en lo particular lo reconozco, que había una situación injusta desde todo punto de vista, que son las tarifas que se pagan en Capital Federal. Lo que vos acá pagás de luz, 1000, allá lo pagan 10. Y esto sí era una situación que era la primera que había que reacomodar. Sí, sí. Y que fíjate vos que con esto que para todos aumentamos lo mismo, sigue habiendo diferencias. Otra situación acá en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué aumentó la luz si tenemos la tarifa más cara del país? Creo que lo que hoy este acuerdo que se llegó con el Poder Judicial de poner un techo del 400% no alcanza, porque vuelvo a repetir, acá no había que tomar una medida igual para todos, porque todos los beneficiarios son distintos. Creo que si vos, desde el punto de vista de las familias que vos me preguntabas hoy, si los sueldos en promedio, con suerte, aumentaron un 30% y las tarifas aumentaron un 400%, claramente hay un desfasaje. Y lo sufren las familias, digamos, que menos ganan, pero que trabajan. Las familias que tienen un sueldo básico. Yo me pregunto, una familia que suponte las dos integrantes mayores trabajan, el padre y la madre, y cobran un sueldo básico y tienen hijos y hay que pagar el alquiler, mandarlos a la escuela, pagar la comida, que dicho sea de paso fue lo que más aumentó. ¿Cómo hacen para pagar los servicios con un 400% de aumento? Me parece que es de un sentido común básico el análisis. Sí, uno hubiera esperado cierta razonabilidad en el planteo, porque todos estamos de acuerdo con esta necesaria proporcionalidad que debe emplearse no solo en lo referente a servicios públicos.
era injusto, como bien decís, Silvina, en eso me parece que todos vamos a coincidir. Exacto. Que una familia de clase media alta en Caballito, en Belgrano, en barrios de Capital Federal, paguen muchísimo menos que alguien que tiene un poder adquisitivo muy inferior en el interior del país, en Santa Fe, ni hablar de realidades como Catamarca, Formosa, Chaco. Tal cual. Por eso es incomparable. Por eso yo creo que quien tomó esta decisión no conoce el país, conoce Capital Federal nomás. Porque si vos conocés el interior más profundo de nuestro país, nunca tendrías que haber tomado esta decisión. Claro. Porque a todas luces es injusta e ilegal. Hoy el tema lo asumió la Corte Suprema de Justicia, porque además, en vistas a esta situación, en muchos lugares del país hubo reclamos, hubo recursos, hubo procedimientos judiciales, hubo intendentes, gobernadores que se pusieron al frente de esos reclamos, porque el perjuicio es para la gente. Y así como te hablaba de las familias que tienen un salario básico, también podemos analizar el tema de las pequeñas y medianas empresas, que hoy están viviendo un momento crítico. Fíjate, cuando empieza este gobierno toma un conjunto de medidas que baja el consumo. Entonces las pequeñas y medianas empresas venden menos. A su vez se abren las importaciones de productos que compiten con los que se producen en las pequeñas y medianas empresas a un precio mucho menor. Así que de por sí sus ventas se ven súper desmejoradas. La tasa de interés está altísima. ¿Y por qué esto es importante? Porque una pequeña y mediana empresa mucho financia con créditos a corto plazo. Además los créditos son carísimos. Le pagan con cheques. Exactamente. O sea, lo que se da habitualmente es que una pyme recibe cheques a 60, 90 días y tiene que ir a venderlos. Eso tiene intereses. Por supuesto. Y los intereses hoy están altísimos. Y el aumento de tarifas. La verdad que un conjunto de elementos que son casi mortales, sobre todo para algunos sectores. Creo que el gobierno tiene que revisar sus medidas. Esto generó mucho desempleo. De esto no se habla, pero llevamos casi 200.000 puestos de trabajo perdidos en nuestro país. No tienen que ver con esos contratos en la administración, que los disfrazaron de cuestiones políticas. Tiene que ver con el sector privado. Y cuando vos perdés esa fuente de trabajo es muy difícil revertirlo, volver a arrancar. Y me parece que si yo fuera gobierno, tendría que sentarme a revisar el nuevo contexto económico mundial. Cuando asumió el presidente Macri, estábamos en un mundo completamente diferente, en un mundo globalizado, en un mundo con medidas económicas donde él entendía que había que insertarse. Hoy ese mismo mundo se está protegiendo. Fíjate vos lo que pasó con Inglaterra. Salió de la Unión Europea para proteger su propia economía. Nosotros tenemos que entender que tenemos un país con un rico sector agropecuario, que por supuesto que hay que cuidar, pero también con una industria que es la que más empleo genera, que hay que proteger. No protegerla implica destruir un sector productivo que genera mucho trabajo. Y genera casi el 70% del trabajo en Argentina, ¿no? Así es. Entonces vos por un lado decimos que no queremos más planes sociales y queremos que la gente trabaje. Y por otro lado estás destruyendo lo que mayor trabajo genera. La verdad que al menos, permítame decir que es una incongruencia. Sí, ni hablar. Sos una mujer que siempre se ha vinculado a temas económicos. Sí. Por tu propia formación, claro, como contadora. Digo, ¿cómo se puede analizar estas variables? Digo, la caída del salario real es un dato contundente en relación a lo que estabas planteando. Totalmente. Silvina, de las pymes, particularmente porque le sacás del bolsillo el dinero a la gente. Mira, uno puede presumir que es una forma de enfriar la economía y bajar la inflación. Pero esta forma genera mucha gente fuera del sistema. Claro. No es la mejor forma, por lo menos para mí. Sí. A veces es preferible tener 2 puntos más de inflación y que todo el mundo trabaje. Si la inflación se va a combatir enfriando la economía, bajando el consumo, con todo lo que esto implica en el sector productivo, creo que, digamos, que el resultado es peor. Y si bien yo soy respetuosa de quienes ganaron las elecciones por el voto popular, creo que hoy esa dirigencia no está viendo la realidad de nuestro país, nuestra inserción en el mundo. Por eso aspiro a que tengan la inteligencia suficiente para revisar sus políticas económicas. Vos estás marcando un error estratégico, ¿no? En el tipo de inserción de Argentina frente a este escenario internacional.
Ahora bien, también si uno sigue la lógica del gobierno de Macri, cuando asumieron, plantearon la necesidad de reducir el déficit fiscal, por ejemplo, con la reducción de subsidios energéticos y otro tipo de subsidios sociales. Recién lo charlábamos fuera de cámaras. Para 2015 el conjunto de los subsidios del Estado Nacional, energéticos, al transporte, etcétera, eran alrededor de 150.000 millones de pesos. Uno puede discutir eso, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, la primera medida del macrismo, las primeras medidas del macrismo se tradujeron, según distintos estudios, en una transferencia del conjunto de la sociedad y del Estado del doble de ese valor. Silvina, es un contrasentido, ¿no? Porque por un lado estás diciendo que querés reducir el déficit fiscal y por otro lado lo estás aumentando. Sí, por eso creo que acá no hubo estrategia ni plan. Una de las cosas que llevaron a esta consecuencia que vos bien señalás tiene que ver con la baja de las retenciones, que claramente le privó al Estado de un ingreso. Si no te ingresa y tu gasto sigue igual, aumentás el déficit fiscal. Y en esto creo que bien, digamos, uno no puede decir estuvieron equivocados. Creo que estuvieron equivocados en la forma, claro, en los estilos. No había que hacer una baja genérica de las retenciones, porque pasó esto. Fíjate vos lo que pasó con la retención al maíz. Bajan la retención del maíz, aumenta el precio del maíz, y es una de las tantas complicaciones que tiene el sector porcino. El sector lácteo también, ¿no? Entonces, yo, si fuera gobierno, por lo menos revisaría las políticas en función a las consecuencias. El sector avícola, ¿no? Porque es un tema central el de maíz, porque se incentivó la siembra de maíz, lo cual uno puede estar de acuerdo. Exactamente. Pero por otro lado, claro, se complicó el sector porcino y el de aves, que decís, bueno, hasta ahí. Pero a su vez les abrieron las importaciones. O sea, porque hoy estamos comprando cerdo y estamos comprando pollo. Sí. Entonces tenés un sector que había crecido, que tenía alguna cuestión subsidiada, a lo mejor sí, pero había crecido, había generado empleo. Si vos te acercás a estos sectores productores de pollos, no solamente es lo que vos ves en la góndola de un supermercado o en una pollería, sino que es mucho más. Te encontrás con anexos a esa producción que tiene que ver de cómo utilizan hasta el desperdicio, bueno, creo que no se está entendiendo de qué se trata el sector productivo en nuestro país, y si se está entendiendo, no sé para qué lo destruyen, cuándo lo van a construir. Claro. Lo que se destruye después es muy difícil remontar. Por eso apelo a la inteligencia de quienes nos dirigen y que esta suerte de prueba y error se termine y ya con consecuencias concretas toman las medidas que este país necesita. ¿Pensás que eso es posible en este contexto político? Me parece que es difícil por la lógica que tiene este gobierno, porque si vos analizas a sus funcionarios, son todos empresarios, que yo no tengo absolutamente nada, quiero que haya muchos empresarios en la Argentina, pero conduciendo sus empresas, no conduciendo el país, porque es una lógica completamente diferente. Cuando vos conducís una empresa, buscas la eficiencia, que está muy bien, buscas la máxima rentabilidad. Cuando vos conducís un país, tenés que buscar la dignidad de su gente. Y a veces eso no es rentable, pero lo tenés que hacer. Brevemente, Silvina, te pido que te refieras a otro de los proyectos que se está tratando en el Congreso y que está vinculado al campo también. Hablábamos del sector productivo primario recién. El tema de las tierras, ¿no? Esta nueva regulación del Poder Ejecutivo Nacional, ¿qué mirada tenés al respecto? Bueno, acá volvemos a una situación de ilegalidad, porque en el año 2011 se dictó una ley que establecía criterios y parámetros para poder vender nuestras tierras a los extranjeros. No era que estaba prohibido venderlas, había algunas condiciones para venderlas. 10 días antes de cumplir el bicentenario de nuestra independencia, el presidente Macri dicta un decreto por el cual flexibiliza estas condiciones. Les doy un ejemplo que todos vamos a entender. En la ley, votada por todas las fuerzas políticas, discutida en el Consejo, el único sector que no votó esa ley fue el PRO, se establecía que para vender una tierra a un extranjero que tuviera una reserva de agua, había que primero hacer toda una consulta a la provincia donde estuviera radicada esa tierra, y generalmente estaba muy limitada a vender la tierra que tuviera una reserva de agua. El decreto del presidente dice, si viene un extranjero a querer comprar una tierra que tiene una reserva de agua, le preguntamos a la provincia qué opina, y si en 10 días no la contesta, se lo vendemos.
Sabemos que 10 días en la administración pública es un plazo exiguo. Claro. O sea que directamente te facilita vender esa tierra. Y hoy el mundo tiene escasez de tierra y de agua, justamente lo que nosotros tenemos. Además, los países centrales regulan esta temática con muchísimas restricciones para la inversión extranjera. Absolutamente. Es muy difícil ir a invertir en tierras en países del primer mundo. En el 2011 nosotros hemos logrado una ley con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Cuando vos tenés una ley tenés un marco y vos te respaldás en ese marco. Hoy el presidente con un decreto, lo cual es ilegal porque fue por encima de una ley, o sea que si él quería hacer algo diferente tendría que haberlo mandado al Congreso, flexibiliza la cuestión con un profundo perjuicio a nuestra soberanía. Y a mí la verdad que una de las cosas que más me llamó la atención fue que el presidente pasó unas vacaciones en las tierras que hay en el sur de nuestro país de un señor Lewis, cuya tierra tiene acceso a un lago, que si vos y yo quisiéramos ir a ese lago no podemos pasar por el terreno ese. Creo que es un atentado a la soberanía que hace mucho tiempo se está discutiendo y que de alguna manera con este decreto de Macri avala situaciones como esas. Pero además me parece, para ir cerrando, Silvina, que más allá del caso concreto de Lewis, discutir la función de la tierra como bien social y como un instrumento más de la economía para el sistema productivo, ¿no? Pensar el sistema productivo en su conjunto, ¿no? Me parece que falta una mirada estratégica ahí. Mira, yo hablé con distintos sectores y hay algunos sectores que no están en desacuerdo con lo que hizo Macri. Algunos sectores a lo mejor que son más con propietarios de mayor cantidad de hectáreas, sí. Porque dice que esa demanda valoriza la tierra. Lo ven desde un punto de vista económico, claro. Y yo lo entiendo. Lo que pasa es que vuelvo a repetir, un estadista, que es quien conduce el Estado, debe verlo desde un punto de vista estratégico. Por eso las dos miradas distintas. Silvina Frana, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980 Fuegos del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural. Trabajamos en proyectos que incluyen a los jóvenes de la ciudad. A través de propuestas como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia y el Consejo Joven... ...buscamos que todos participen de iniciativas que fomenten la inclusión y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad. El agua es parte de nuestra vida. Conservémosla. Hidroplast.